Buenas tardes a todos los que me están escuchando. Espero que estén muy bien en sus casas. Eh, bueno, hoy día les voy a hablar de un tema que está muy relacionado con el problema que estamos viviendo todos, que es el estrés que genera la pandemia que estamos viviendo. Primero quiero agradecer a Explora por darme esta oportunidad de hacer esta charla de divulgación científica que es muy importante y necesaria en estos tiempos. Eh, Hace unos años atrás, con un colega estábamos conversando acerca del estrés, de las cosas que comemos y durante esa conversación me planteé la siguiente pregunta: si existe alguna relación entre la alimentación, lo que comemos y el estrés respecto a sus efectos en el cerebro. Pueden existir dos opciones, como observan acá en las flechas rojas, que tanto el estrés como nuestra alimentación, nuestra dieta pueden afectar a nuestro cerebro por caminos separados, o existir una relación a nivel molecular entre los efectos del estrés y la dieta que consumimos respecto a sus efectos en el cerebro. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque dentro de nuestro estilo de vida, los dos factores que influyen más en la actividad cerebral es el estrés y nuestra dieta. Eh, bueno, el año pasado publiqué estos dos artículos en el cual describo detalle por detalle la teoría para responder a la pregunta que he planteado, y un experimento a nivel preclínico. Como esta es una charla de difusión científica, no puedo explicar todos los detalles, pero si alguien necesita saber más sobre esta teoría, sobre los efectos del estrés y la dieta en el cerebro, aquí está la información. Bueno, la palabra estrés, obviamente con todo lo que estamos viviendo con la pandemia, tiene un significado muy alto en la población en general, debido al distanciamiento social que estamos viviendo y el estrés que genera eso, al igual el saber que estamos expuestos a un virus que no tiene cura y un virus que es mortal. Todo esto produce un estrés muy grande en las personas y favorece esta situación en algunos casos a, a desarrollar enfermedades mentales. O sea, el estrés tiene un impacto en el cerebro, afecta a nuestro cerebro y en algunos casos, que es lo que está más documentado a nivel epidemiológico, produce o favorece el desarrollo de enfermedades con un alto impacto social y económico, como los trastornos del ánimo. Los más conocidos es la depresión y los desórdenes de ansiedad. Se cree que el gran problema que va a haber después de la pandemia es un gran problema de salud mental producto del estrés que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, bueno, antes de la pandemia y en nuestro país, antes del estallido social, ya el estilo de vida moderno nos llevaba a tener o a estar expuestos a altos niveles de estrés. Pero el otro problema que teníamos igual antes, era el tipo de alimentación que tenemos principalmente las personas que vivimos en el lado occidental del mundo. Lo más conocido es como la comida chatarra, a nivel más técnico es Western Diet. Bueno, la gran pregunta que hay es cómo estos dos factores afectan la fisiología del cerebro y lo predisponen a desarrollar enfermedades psiquiátricas. Entonces, una de las preguntas que empezamos a trabajar es si es que una dieta poco saludable puede regular la vulnerabilidad de nuestro cerebro a desarrollar enfermedades mentales, la vulnerabilidad al estrés. En el fondo, si nosotros comemos una dieta poco saludable, eso puede hacer que nuestro cerebro sea muy sensible al estrés que estamos viviendo, y eso favorecer enfermedades mentales. Entonces, esta pregunta empezamos a trabajar en tratar de responderla, pero primero tenemos que saber qué es el estrés.
Bueno, el estrés es un concepto que fue creado a principios del siglo pasado por este científico llamado Hans Selye, y dentro de los mecanismos cerebrales y a nivel periférico en nuestro cuerpo que controlan la respuesta al estrés, hay dos que son muy importantes, que es el sistema nervioso simpático y el otro es el eje hipotálamo pituitario adrenal o eje HPA. Existen otros sistemas, pero estos tienen una gran relevancia. Entonces, ¿cómo trabaja esto? En el centro de nuestro cerebro existe un área que fue diseñada en la evolución para detectar el peligro. Esa área se llama el complejo amigdaloide. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos al peligro o a situaciones amenazantes o estresantes, se activa esta área llamada la amígdala, ¿ya? Y comienza a activar otra área del cerebro llamado el hipotálamo, en el cual primero activa este sistema nervioso simpático, ¿ya? Que hace que a nivel de las glándulas suprarrenales sobre nuestros riñones se libere adrenalina. Esto hace que nuestro corazón lata muy rápido cuando estamos expuestos a una situación estresante de peligro. Aumenta la oxigenación. De manera paralela, en el hipotálamo, y más lento, se activa este otro eje neuroendocrino, el eje HPA, en el cual produce las hormonas del estrés, en este caso la ACTH, que viaja también hacia las glándulas adrenales para producir la hormona del estrés, la más importante, el cortisol. El cortisol moviliza el azúcar, aumenta la glicemia y eso genera la energía para producir nuestras respuestas conductuales al estrés. Entonces, el estrés está diseñado para la adaptación y este estrés positivo, ya llamado euestrés, en situaciones estresantes, aumenta nuestra concentración, nuestra creatividad, eh, nos mejora nuestra performance para afrontar la situación estresante. Es lo que se conoce como el coping, ¿ya? Un coping activo, una respuesta de afrontamiento activa que hace que cuando estemos expuestos, por ejemplo, a una charla, ¿ya? Con muchas personas, nosotros tengamos la creatividad y la inteligencia para adaptarnos a esa situación. A nivel conductual, esta respuesta al estrés positiva, el euestrés, conductualmente produce la lucha, luchar contra lo que nos está causando peligro, estrés o huir, escapar. Pero aquí suceden cosas muy, en nosotros los seres humanos, muy especiales y muy interesantes. Nuestra capacidad para resistir el estrés es limitada, no es infinita. Y más en estos tiempos. La mayoría de los que me están escuchando deben estar cansados después de 5 meses de estar expuestos a la pandemia, al aislamiento social y con todos los problemas económicos que produce eso, aumenta nuestro nivel de estrés muy alto. La pregunta es hasta cuándo podemos aguantar. Y eso va a depender de cada persona. Pero en el caso de algunos humanos, ya, mientras más se estresan, eso produce efectos muy positivos para su cerebro. Por ejemplo, acá en la película La vida es bella, tanto un padre como su hijo están expuestos al holocausto nazi. El nivel de estrés que tiene el padre, ya en este caso, lo tolera y crea una historia para proteger a su hijo del estrés generado por los nazis. La pregunta es qué pasa en este cerebro del padre. ¿Qué hace que ese inmenso estrés que está viviendo lo transforme en algo positivo? Eso se llama resiliencia al estrés. Y uno podría pensar, me encantaría ser de esos humanos y resistir el estrés, ser resiliente al estrés. Pero lo que hemos encontrado es que la mayoría de los seres humanos somos resilientes al estrés. Nuestro cerebro está programado para ser resiliente al estrés. Y en algunos casos, en unos pocos casos, este sistema de resiliencia al estrés falla. Y es lo que predispone a nuestro cerebro a desarrollar enfermedades mentales. O sea, lo común es la resiliencia al estrés. El enfermarnos, el ser poco tolerante con el estrés, es lo que nos hace enfermar, ¿ya?
¿Y por qué el cerebro es muy vulnerable a los efectos del estrés, a la hormona del estrés? Es porque en el cerebro existe la mayor concentración de receptores para la hormona del estrés de todo el cuerpo. Y estos receptores para la hormona del estrés se llaman receptores de glucocorticoides, están en áreas del cerebro como el complejo amigdaloide o amígdala, que estoy apuntando acá, que esta área es fundamental no solamente para detectar el peligro, también para procesar nuestras emociones. Y el hipocampo, que tiene que ver o está involucrado en las memorias, en el aprendizaje. Y la corteza frontal del cerebro humano involucrada en las funciones ejecutivas superiores, como la capacidad de poner atención y tomar decisiones. Entonces, por eso los efectos del estrés se concentran principalmente en el procesamiento de las emociones, en el aprendizaje y en las funciones ejecutivas. Ahí es donde se inician todas estas enfermedades mentales relacionadas con el estrés, como los trastornos del ánimo, la depresión y los trastornos de ansiedad. Bueno, ¿qué experiencias en humanos tenemos sobre los efectos del estrés en el cerebro? Estas evidencias en humanos vienen de situaciones estresantes que han sido expuestos humanos, como el ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001, en el cual las personas que estuvieron expuestas al estrés que generó este ataque terrorista, se midieron los efectos en su cerebro, y en 2008 se publicaron los primeros artículos relacionados con esto. Y esta área del cerebro que tiene que ver con la detección del peligro y el procesamiento de nuestras emociones, llamado el complejo amigdaliano o amígdalas, en las personas que estuvieron expuestas a este ataque terrorista y sintieron el estrés de esto, el tamaño de esta área del cerebro se disminuyó, pero se hizo muy activa en estas personas, ¿ya? Comparado con las personas que no estuvieron expuestas físicamente al estrés de este ataque terrorista. El otro ejemplo de los efectos del estrés en nosotros los humanos, en el cerebro, viene de lo registrado o investigado en el terremoto, en el gran terremoto de Japón del 2011, ya en el cual se descubrió que las personas que estuvieron expuestas al estrés de este terremoto, eh, unos 4 meses después del terremoto, el estrés generó en su cerebro que disminuya el tamaño de una parte del cerebro que es la corteza frontal, específicamente la corteza cingulada anterior y la corteza orbitofrontal. Y este daño que provocó en el cerebro, este estrés del terremoto, de estar expuesto a este terremoto, se correlacionó con síntomas de estrés postraumático en las personas. Entonces, ¿cuál es la conclusión hasta el momento que sabemos en humanos sobre el estrés? Es que el estrés, cuando no lo controlamos, cuando no es adaptativo, se vuelve tóxico para nuestro cerebro y produce un daño en el cerebro, ¿ya? Por otro lado, nuestra alimentación está muy relacionada con nuestro cerebro. Es más aún, lo que es nuestro cerebro es el espejo de lo que nosotros comemos, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo muy fácil de entender. Bueno, el triptofano es un aminoácido que no producimos nosotros los seres humanos, ¿ya? Por eso se llama un aminoácido esencial. La única manera de incorporarlo a nuestro cuerpo es a través de la dieta. Y el triptofano, por ejemplo, está en el chocolate. Entonces, cuando nosotros comemos chocolate, este triptófano llega a nuestro cerebro y en nuestro cerebro se transforma en un neurotransmisor muy conocido, quizás para muchos, que es la serotonina, ¿ya? Y esta serotonina regula el ánimo en nosotros los seres humanos, regula el ánimo en el cerebro, ¿ya? Por eso es que cuando la mayoría de nosotros los humanos comemos chocolate, nos sentimos con el ánimo muy bueno, alegres, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes que tienen depresión, este neurotransmisor está en baja concentración en nuestro cerebro. En el caso de la depresión mayor, la característica de estos pacientes es que el ánimo es bajo,
están muy tristes. O sea, el estar de buen ánimo y de mal ánimo depende de lo que comemos, depende del triptófano que incorporamos a nuestro cerebro. Eso regula, de alguna manera está relacionado con los niveles de serotonina en nuestro cerebro, ¿ya? Otras moléculas que nosotros no producimos, no generamos en nuestro cuerpo, son algunos ácidos grasos. Y esto es muy interesante en el cerebro, porque el cerebro, el 60% del cerebro es pura grasa, ¿ya? Entonces, los lípidos tienen una función muy importante en la actividad sináptica, en la actividad cerebral. El 35% de estos lípidos tienen un nombre llamado lípidos poliinsaturados. Acá está en inglés, pero en español es ácidos grasos poliinsaturados o PUFA. ¿Por qué son importantes estos lípidos? Porque están en las membranas plasmáticas de las neuronas, ¿ya? Están simbolizados acá, donde estoy mostrando en el cursor, ¿ya? Estos lípidos, estos ácidos grasos poliinsaturados o PUFAs, cumplen funciones muy importantes en el cerebro humano. Una de ellas es la flexibilidad de la membrana plasmática. Pero respecto a las enfermedades mentales, estos lípidos, estos PUFAs, ácidos grasos poliinsaturados, algunos son antiinflamatorios, como el DHA, y otros son proinflamatorios, o sea, generan neuroinflamación, como el ácido araquidónico. O sea, depende de la concentración de estos ácidos grasos poliinsaturados o PUFAs en las membranas plasmáticas de nuestro cerebro, pueden, pueden regular los procesos de neuroinflamación. Y se cree que en la mayoría de las enfermedades mentales, la neuroinflamación es clave en el desarrollo de estas enfermedades. Y eso también depende de qué comemos, ¿ya? De qué tipo de grasa nosotros nos alimentamos. En este sentido, nuestra dieta, ¿ya? La incorporación de estas moléculas de PUFAs N3 como el DHA ocurre a través de los pescados, de las algas, de los animales marinos, y el ácido araquidónico, que es un ejemplo de PUFAs N6, provienen de los aceites vegetales como el aceite de maravilla, ¿ya? Lo importante es que en las membranas plasmáticas de las neuronas el 50% de los PUFAs es DHA y el 40% es ácido araquidónico. ¿Ya? Son los lípidos más importantes. Y esta historia se pone más interesante porque nuestra alimentación después de la revolución industrial ha cambiado mucho, la alimentación de los seres humanos. Por ejemplo, al principio del siglo XX, la mayoría de nosotros, de los humanos, cultivaban sus alimentos, ¿ya? Mientras que la dieta moderna, post-revolución industrial, ha favorecido una dieta de alimentos procesados, como la Coca-Cola o la comida chatarra, los completos, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, ¿qué efectos en la dieta que tenemos actualmente tiene sobre o impacta sobre el cerebro humano, ¿ya? Y cómo esto se relaciona con el estrés que estamos viviendo, porque la vida moderna, como les explicaba, está relacionada con altos niveles de estrés y una dieta poco saludable, ¿ya? Bueno, y esto se viene estudiando ya desde los años 90 y se ha visto que esta dieta occidental de comida chatarra tiene una relación muy directa con el desarrollo de la depresión en nosotros los seres humanos, especialmente la relación de estos en el cerebro de estos PUFAs N6 y N3. Esa relación en los países occidentales como el nuestro tiene una relación entre 2 y 20, y lo que indica que es saludable la Organización Mundial de la Salud es 5. Se cree que este proceso, esta relación entre esta dieta de comida chatarra y el desarrollo de la depresión está relacionada con el aumento de la neuroinflamación que lleva a procesos o al desarrollo del episodio depresivo, ¿ya? Esto sumado al estrés que estamos viviendo. ¿Ya? Hay varios artículos muy interesantes de algunas enfermedades relacionadas con la inflamación y cómo el uso de algunos antiinflamatorios han regulado los síntomas depresivos en algunas de estas enfermedades. Estos son datos de los años 80 más o menos. Bueno, pero ¿cómo podemos explicar esto? Porque los PUFAs ya
están en todas las neuronas, están en todo el tejido cerebral, mientras que en las enfermedades mentales el daño en el cerebro son en lugares específicos. En el caso de la depresión es en el sistema límbico, el complejo amigdaloide, el hipocampo y la corteza prefrontal, no es en todo el cerebro. Entonces, ¿cómo se podría explicar esto? Entonces ahí nació en nuestra investigación otra pregunta interesante, si existe algún lípido que se produzca a partir de los PUFA, pero que actúe específicamente en estas áreas del cerebro que controlan las emociones, el aprendizaje y nuestra respuesta al estrés. La respuesta es sí. Hay unos lípidos, por ejemplo, que se producen a partir del ácido araquidónico, que es el principal N6-UFA en el cerebro. Estos pequeños lípidos que se producen a partir del ácido araquidónico son la anandamida y el DOAG, y estos lípidos forman parte de un sistema en el cerebro muy importante, el sistema endocannabinoide, que una de sus funciones es regular la respuesta al estrés. Se conoce como un sistema extrahipotalámico de control de la respuesta al estrés. El sistema endocannabinoide es tan primitivo como el sistema de estrés en nuestro cerebro. Entonces, sí, la respuesta a esta pregunta es sí, hay lípidos que se generan a partir de los PUFAs que actúan específicamente en estas áreas del cerebro que controlan el estrés y el aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque el receptor de estos endocannabinoides, se llama el receptor de cannabinoide tipo 1 o CB1, se expresa en mayor cantidad en, por ejemplo, en el hipocampo, en la corteza cerebral, en la amígdala, ya en estructuras relacionadas con el estrés y el aprendizaje. En el caso del hipocampo, es un área relacionada con la memoria, que nosotros los humanos desde el 2005 sabemos que este estrés no adaptativo, este estrés tóxico llamado distrés, produce atrofia en el hipocampo del cerebro humano. Acá son neuroimágenes de sujetos jóvenes entre 20 y 25 años, y acá sujetos de la tercera edad, adultos mayores, y se midió el tamaño del hipocampo en personas o sujetos controles no estresados y sujetos estresados crónicamente. ¿Ya? Y esta medición del tamaño del hipocampo se ve acá, pero el hipocampo en las personas estresadas se atrofia, y esa atrofia produce problemas de memoria. Por eso las personas que están viviendo episodios de estrés muy alto, la capacidad de memoria empieza a disminuir. ¿Ya? Entonces esto no solamente se ha visto en nosotros los humanos, el hipocampo es una estructura primitiva en nuestro cerebro, también están en todos los mamíferos, en los animales de experimentación. Entonces, estudiando la memoria es posible estudiar los efectos del estrés en el hipocampo. Entonces, nosotros nos formulamos la pregunta si es que los PUFAs que se pueden consumir en la dieta y moduladores del receptor CB1, moduladores farmacológicos, ya como un antagonista del receptor CB1, como el AM251, o agonistas como el CB1, agonista del CB1 como WIN, este sería como el análogo al THC. Si es que estas drogas y este tipo de alimentación pueden modular la memoria en los animales estresados. ¿Ya? La memoria en los roedores se puede medir a través de esta prueba conductual llamada el laberinto acuático de Morris, y es muy fácil de comprenderla porque esta piscina, ya una vez que los animales saben nadar en esta piscina, se colocan pistas visoespacial, y a través de estas pistas visoespacial se puede llegar a una plataforma que está levemente sumergida. Esto simula cuando una persona anda de turismo y ubicándose una dirección entre muchas calles, ¿ya? Entonces, al primer día los animales les cuesta llegar a esta plataforma, pero a medida que van entrenando los días, después llegan directo. Es como cuando uno ya sabe, al principio tiene que ir a una dirección, se pierde hasta que llega, pero después de varios días se demora menos, llega más directamente. Entonces, al otro día, después de este proceso de aprendizaje, se saca la plataforma y se ve cuánto recuerdan los animalitos
la ubicación de la plataforma. Entonces hay una parte de la piscina que se llama el cuadrante objetivo, que es donde estuvo la plataforma, y el cuadrante opuesto, que es donde no estuvo la plataforma. Y los animalitos que nadan más tiempo en el lugar en que estuvo la plataforma es porque se recordaron de lo que aprendieron. Entonces tienen muy buena memoria, mientras que, por ejemplo, un roedor con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, con problemas en el hipocampo, va a nadar más tiempo en esta parte de la piscina y menos acá, y eso es un deterioro de la memoria. Entonces, la memoria se puede cuantificar. Ya, esto simula, estos son mapas de calor del experimento que hicimos, representativo esto es la piscina, acá donde está en blanquito, donde estuvo la plataforma, ¿ya? Y esto en mapas de calor, mientras más rojo está, es donde más estuvieron los roedores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá después del aprendizaje, al otro día se pusieron estos animales que no fueron expuestos a estrés y estuvieron mucho tiempo nadando cerca de la plataforma porque se recordaron mucho. Pero comparado con los animales estresados, estos animalitos nadaron por otro lado de la piscina y no se recordaron tanto dónde estaba la plataforma. Entonces analizamos cómo estas drogas moduladoras del receptor de cannabinoides y la suplementación oral de estos lípidos pueden regular los efectos del estrés en la memoria. Y miren, si los animalitos estresados fueron suplementados oralmente durante el estrés con estos pufas que son antiinflamatorios, ¿ya? Eh, Estos animalitos estresados que nadaban por otros lados, ahora nadan más cerquita de la plataforma. Y si este tipo de suplementación en la dieta lo mezclamos con este tipo de drogas, ya que este es un antagonista del receptor CB1, se ve que los animales estresados que nadan por cualquier parte de la plataforma nadan más tiempo donde está la plataforma. Y lo más interesante acá es que los animales que fueron tratados con pufas N6, con estos lípidos que son proinflamatorios, en el caso de los animales no estresados, ¿ya? Esto tuvo un efecto muy similar al estrés, en el sentido de que los animales nadaron por otra parte de la piscina, comparado con los animales no suplementados que nadaron cercano a la piscina. ¿Qué quiere decir esto? Que la sola suplementación con estos lípidos proinflamatorios, ¿ya? Produce un efecto de deterioro de la memoria. Pero si a estos animalitos yo los trato con el antagonista del receptor CB1, observen, comienzan a nadar cerca de la plataforma, o sea, su memoria se mejora. ¿Cuál es la conclusión? Que es posible controlar los efectos del estrés a través de la dieta, ¿ya? En el fondo, tanto el estrés como los ácidos grasos poliinsaturados de nuestra dieta y el sistema endocannabinoide es un solo sistema en el cerebro. Y nosotros tenemos dos armas dentro de la farmacología para controlar la respuesta al estrés, en este caso, controlar el estrés que vivimos y también podemos controlar los efectos del estrés a través de la suplementación con estos ácidos grasos, ¿ya? Esto es lo que pusimos en el paper, el resumen de esta teoría es que el estilo de vida moderno se caracteriza por altos niveles de este estrés tóxico o distrés, obviamente después del estallido social, en el caso de nosotros los chilenos, y ahora con la pandemia, aumentó este nivel de estrés tóxico, mezclado con una dieta poco saludable como la comida chatarra. Ambos factores generan una hiperactividad del sistema endocannabinoide. Y este sistema endocannabinoide principalmente actúa en áreas del cerebro que controlan las emociones, el aprendizaje y el estrés. Eso produce un desbalance en la excitación e inhibición de estos sistemas, lo cual favorece el desarrollo de enfermedades mentales. ¿Ya? Bueno, con esta idea estoy finalizando mi presentación, pero ¿cuál es el mensaje que quiero dejarles después de esta charla? Que si yo me preocupo
del estrés que estoy sintiendo. Y si yo me preocupo de tener una buena alimentación, el impacto que va a tener en el cerebro, en nuestro cerebro, el impacto positivo en nuestro cerebro va a ser muy alto. Nosotros podemos controlar la resiliencia al estrés a través de nuestra dieta. Yo sé que comer saludable es más caro, pero quizás este es el tiempo de a veces comer lentejas, legumbres que dejamos de comer, que a veces no nos gustaban tanto, incorporando este tipo de dieta a nuestro estilo de vida, más en estos tiempos de pandemia, nosotros podemos hacer de que nuestro cerebro sea más resiliente al estrés que estamos viviendo y que desarrollemos menos enfermedades mentales. Ese es el principal mensaje de mi charla. Obviamente esta es una investigación larga de varios años en que participaron muchos estudiantes. Lo más importante en nuestros laboratorios son los estudiantes. Las grandes ideas que investigamos no nacen de mí, nacen de la genialidad de los estudiantes que están en el laboratorio, y obviamente sin el financiamiento estatal no habíamos podido desarrollar esta investigación. Bueno, con esto me despido, les deseo un buen fin de semana y ojalá que les sirva todo lo que les he contado. Hasta luego.